Hola hermanos, ¿cómo están? Es un privilegio poder estar aquí, en el auditorio de nuestra iglesia, esperando que en algún momento podamos estar todos juntos, ¿verdad? Por supuesto, por ahora no podemos hacerlo, pero estamos contentos porque sabemos que en algún momento vamos a poder volver y estar juntos como iglesia. Pero ahora nos toca estar juntos de otra manera, ¿verdad? Nos toca estar juntos por esta vía, ¿no? Por la vía virtual. Y gracias a Dios la palabra de Dios no está atada y podemos seguir, y puede seguir siendo viva y eficaz, porque lo importante es eso que hace el Señor a través de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y por un momento quisiera llamar tu atención, ¿no?, a lo que ha estado pasando durante la semana. De seguro que no hemos sido ajenos a todo lo que ha pasado. Muchas personas muy convulsionadas, inclusive en las redes sociales, muchísimos posts de ligerancia, incluso si te vas a darse cuenta de que la cita para los pasaportes está hasta Navidad de este año, para darse cuenta de que la gente está bastante angustiada, ¿cierto? Y hay esta inestabilidad, hay esta incertidumbre y este ruido, ¿no? Y esto puede generar, por ejemplo, que tengamos cosas como ansiedad en nuestros corazones, angustia y que nuestro ser interior esté preocupado. Y frente a eso, ¿no?, estamos hablando en esta serie del encargo que tenemos, dado por Dios. Estamos hablando de que tenemos que cumplir esta gran comisión de Dios, esta misión de Dios para tu vida y para mi vida. Y eso es importantísimo. Y este encargo no está condicionado por la coyuntura. Este encargo no está diciendo, no sabes que cuando haya calma y paz, ahí recién predicas. No, sino que se trata de todo tiempo. Y es más, si uno se pone a analizar el Nuevo Testamento, se da cuenta que la mayoría de los libros fueron escritos en tiempos de inestabilidad, en tiempos donde las condiciones no eran las óptimas para poder tener una vida tranquila, entre comillas. Y es más, en Primera de Pedro uno puede leer, Pedro le dice, no se sorprenda que el fuego de la prueba les ha acontecido como si pasara algo extraño, sino que esto es lo normal. Esta es la vida cristiana, es parte de la inestabilidad, incertidumbre, algunos problemas, es normal, es parte de lo que tenemos que enfrentar. Y a pesar de ello, poder saber decir que es una oportunidad para poder presentar el Evangelio, para poder hacer discípulos. Es más, el pasaje que vamos a usar el día de hoy está en Filipenses, que es un libro escrito cuando Pablo está preso, ¿no? Es una suerte de preso político-religioso, ¿no?, de su tiempo. Y en ese entorno, Pablo escribe lo que está en Filipenses capítulo 3, que es lo que vamos a meditar el día de hoy. Pero antes, ¿qué te parece si oramos? Y le pedimos al Señor que nos dirija y que nos hable y que nos muestre lo que tiene para nosotros. ¿Me acompañas? Señor, te damos gracias porque podemos ser conscientes de lo mucho que te necesitamos, porque sabemos que en ti hay respuestas, en ti hay seguridad, en ti podemos estar calmados, gozosos, a pesar de que las circunstancias no sean las óptimas. Tú eres quien nos da nuestra paz, Señor, porque Cristo pagó el precio de nuestra paz. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que ahora podamos comprender lo que dice tu palabra, Señor, lo que tienes para nosotros y el desafío para nuestra vida. Te lo rogamos, Señor, háblanos por favor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y hoy día el tema es yendo intencionalmente, que nos habla de que yo tomo algunas medidas para poder asegurarme de que pueda ser discípulos, que reservo el tiempo para ser los discípulos, que no me quedo simplemente en aquellas cosas que de repente, sí, bueno, ya vendrán, sino que pueda reservar el tiempo y pueda decir, ¿sabes qué? Voy a ser intencional, voy a orar por alguien, voy a buscar estar en contacto con personas para poder predicarles. Y el pasaje que leyó el pastor Richard está en Filipenses 3, 12 al 14. Quisiera volverlo a leer y quisiera que por favor me acompañes con tu Biblia. En Filipenses 3, 12 al 14 dice, no es que lo haya alcanzado ya o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y quisiéramos, ir brevemente hacia ese tema de qué implica esta tarea. La primera cosa que tenemos que ver cuando pensamos en ser intencionales es entender que tenemos una tarea. Y esa tarea está reflejada ahí, en el pasaje que puedes estar viendo. Ese pasaje nos muestra que
en primer lugar, sigo adelante. Que hay una suerte de progresión, que yo busco seguir adelante, avanzar. No me quedo estático. No sé si te ha pasado alguna vez algún examen, algún trabajo, alguna prueba, alguna reunión, o cuando te casaste, lo que sea, que estuviste muy estresado por muchas cosas y por fin terminó todo, dijiste, uff, ya terminó, ¿no? Ya se acabó, ya terminó, ya me casé y no te habías dado cuenta que empezaba recién la cosa, o ya terminé la universidad, o ya terminé el colegio, o ya terminé lo que fuera. Y lo cierto es que en la vida cristiana no existe algo como que, ya terminó, sino que estamos, mientras tengamos vida, ¿no? Mientras vamos a respirar, estamos en un permanente avance. Y por eso sigo adelante, tengo que seguir adelante. Porque a veces puede pasar que mi cristianismo sea parado o sea puesto en pausa y esté como en esta inercia de la rutina. Y sea lo que tenemos que rechazar como cristianos es la rutina. Porque de lo que se trata es de avanzar. Y es interesante porque Pablo usa esta palabra, ¿no? No que ya sea perfecto. Y esa palabra, perfecto, se aplicaba a los mártires. Claro, porque ya habían completado lo que Dios tenía para ellos. Y mientras tú y yo tengamos vida, podamos tener aire y podamos respirar, no ha acabado todavía lo que Dios tiene para nosotros. Es importantísimo. Porque uno puede decir, pero yo estoy cansado, ¿no? Y de repente la razón por la cual tú te puedes haber cansado o yo puedo estar cansado es quizás que he estado haciendo cosas para las cuales el Señor no me llamó. Quizás he estado haciendo cosas, muchas de ellas, pero en mis fuerzas. Y eso, pues, no tiene sentido. Y finalmente, y quisiera dejar con esto porque yo recuerdo mucho un pastor que cuando conversábamos me decía, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Como esperando, ¿no? Lo mejor está por venir. Y pese a que uno pueda ver que el entorno político está complicado, si uno sabe que Dios tiene algo para nuestras vidas aquí y ahora, uno puede decir en su corazón, ¿sabes qué? Lo mejor está por venir. ¿Por qué? Porque hay una misión, hay algo que tenemos que hacer. Porque Dios nos llama a algo más allá de nosotros. Que no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, seguimos. Y tenemos que pensar en ese avance que vamos dando, ¿no? Y no solamente habla de seguir, sino también habla de la siguiente parte. Una cosa hago. Dice, una cosa hago. Y habla de que en realidad son tres cosas, ¿no? Porque dice, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento de Dios. Entonces, dice, entonces son tres cosas en lugar de una sola. Me olvido de lo que queda atrás y ¿qué cosa hago? Me extiendo y finalmente prosigo, ¿verdad? Y la primera parte, ese olvidarnos. Es bien interesante porque está usando el ejemplo de una carrera, ¿no? Y de lo que está mostrando es, en nuestros casos, puede ser algo de nuestro pasado que no nos deja avanzar. Uno no puede estar corriendo mirando para atrás. No vas a poder correr bien. Y de repente hay algo en tu pasado que está complicando tu manera de avanzar. Que tú no puedes ser intencional en buscar predicar a otros o hacer discípulos porque sigues inmerso en tu pasado. Y eso puede deberse a algún pecado que tú hayas cometido o algún hábito que todavía esté ahí, una tendencia a seguir cayendo en lo mismo. O puede ser algo que te hicieron a ti. Y definitivamente necesitamos romper con eso. Y tenemos que olvidar lo que queda atrás, porque no nos sirve para lo que va por delante. Y la manera de poder romper con eso es, por supuesto, el perdón. En primer lugar, el perdón, poder recibir el perdón de aquellas personas que hemos hecho daño, poder pedir perdón, ¿no? Pero por sobre todo, poder recibir ese perdón de Dios. Y si para ti lo que vamos a hablar ahora suena muy bonito, pero no se entiende cómo se va a hacer, es que todo empieza cuando tú entiendes que debes arrepentirte y pedir perdón a Dios. Y arrepentimiento es una palabra que está muy mal usada en nuestra jerga, porque arrepentimiento es básicamente sentirme mal, ¿no? Pero arrepentirse no es solamente sentirte mal. Es decir, yo ya no veo las cosas igual. Es que iba por acá, pero ya no voy por acá, porque ha habido un arrepentimiento, un cambio en mi mente para ir por otra dirección. Estuvo mal que hiciera esto, pero ahora me voy por acá. Es el arrepentimiento. Entonces, olvidar las cosas implica, por supuesto, arrepentirte, recibir el perdón de Dios y también, por supuesto, perdonar. Entonces hay que olvidar lo que queda atrás.
Y el problema muchas veces es que como no lo olvidamos, el pasado sigue en nuestro presente y no nos deja avanzar. Y si tú necesitas olvidar aquello que está atrás y no sabes cómo hacerlo, al final del mensaje vamos a poner un teléfono ahí, tú puedes llamar y nos encantaría poder conectarnos contigo y preguntarte qué necesitas, cómo podemos ser de ayuda, porque finalmente lo que queremos es que Dios sea el que te ayude, para que entiendas lo que es el arrepentimiento, lo que es el perdón que Él te da, pero también la posibilidad que tienes tú de perdonar y dejar eso en el pasado. Y no se queda solamente en olvidar lo que queda atrás, sino dice, me extiendo lo que está por delante. Y esta idea que, oye, es una sola cosa, ¿no? Dejar lo que hay atrás y extenderse lo que está adelante es una sola cosa en realidad. Y hay un evento en esas Olimpiadas de Tokio que grafica muy bien esta idea. Se trata de un atleta. Están en los 1500 planos, es el grupo de mujeres y están avanzando. En la última vuelta, la favorita de la carrera, se cae. Se cae. En eso, ella puede recuperarse, ponerse pie y sigue corriendo. Y corre la última vuelta y llega hasta el primer lugar. De hecho, has visto el video, es emocionante, es muy emocionante, ¿verdad? Esta atleta, Hassan, grafica ese tema, ¿no? Yo imagino haberme caído en una competencia así, finalmente digo, bueno, ya se habrá perdido, ¿no? Pero ella tenía tan claro que necesitaba llegar a la meta que no podía quedarse ahí. Tenía que avanzar. Y nos grafica esta idea de que si yo estoy aquí con un propósito, con una razón, tengo que avanzar. Porque yo no estoy aquí, ella como atleta no está ahí para ver la competencia, para ver quién llega primero, quién llega segundo, para reportar. Ella está ahí para correr. Y no va a dejar que eso que le pasó la estanque ahí. ¿Y cuánto necesitamos aprender a veces de estas ideas tan claras? Que no se trata si es que ganó o no ganó el primer lugar o segundo lugar. Lo importante es la claridad de para qué estamos aquí. Y cuando pensamos en eso, pensamos en, claro, hago una sola cosa, no miles de cosas. Hago una sola cosa, me olvido de lo que está atrás y me extiendo y prosigo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una meta. ¿Cuál es esa meta? Es el llamado de Dios. Es el llamado de Dios que para Pablo estaba súper claro, ¿no? Si recordamos lo que dice Hechos 20, versículo 24, hablando justamente de esto que pasaba con el apóstol Pablo, él dice en Hechos 20, 24, pero en ninguna manera estimo mi vida valiosa para mí mismo, ¿a fin de qué? A fin de poder terminar la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo tenía claro y decía, ¿sabes qué? Mira, mi vida no es valiosa para mí mismo, porque yo tengo este encargo, yo estoy aquí por algo. Y por lo tanto yo voy a gastar mi vida, a invertirla en este encargo que yo tengo. Y él lo tenía súper claro. Y cuando hablamos de yendo, estamos hablando de que nuestra vida esté invertida en ese propósito de Dios. Estamos hablando no de que yo busque huecos en mi agenda, ¿no? Como en la universidad no tenía huecos, a veces los usaba para algo. No busque huecos en mi agenda y digo, ya con esto voy a poder hacer algunas cosas que Dios me pide. No, sino que todo se arme en función de ese llamado de Dios. Que todo se dirija en función de eso. Y todos estamos en la cancha. Tú y yo. Y tenemos acá muchísimos verbos acerca de lo que implica las misiones. Y todos tenemos un llamamiento puntual a participar en esa misión de Dios. Y cuando tú y yo entendamos de verdad que tenemos eso puntual para nuestras vidas, es que no podemos seguir, no podemos quedarnos ahí, no podemos quedarnos en el pasado, tenemos que avanzar. ¿Por qué? Porque ese llamamiento es importante. Pero es curioso porque él dice, una sola cosa hago, hay un llamamiento. Y de alguna manera, todo lo que hago apunta a eso. No solamente me quedo con muchas metas que pueden ser importantes en mi vida, sino que entiendo que la gran meta de mi vida es poder cumplir en mi vida ese llamamiento de Dios. Es poder hacer eso para lo cual he venido. Para eso estoy aquí. Y la pregunta para nosotros es, ¿en qué vamos a invertir nuestras vidas? Nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestras relaciones. ¿Para nosotros? ¿Solamente? Bueno, el ejemplo de Pablo es otro. Y de lo que nos habla esta primera parte en Filipenses 3 es de que la intencionalidad está vinculada con el hecho de tomar la importancia que tiene el encargo. La importancia porque para eso estamos aquí.
La importancia porque Dios nos ha llamado de una manera que es suficiente. Dice, oye, pero de repente yo no sé a qué me llamó de manera puntual. Bueno, pero tienes el llamado general. El propósito que tenemos en la iglesia es, somos discípulos llamados a hacer ¿qué cosa? Discípulos, ¿verdad? Pues es un llamado general a todos. Y en la medida que yo voy haciendo eso, voy descubriendo cómo es que Dios quiere usarme de manera puntual a mí en ese llamamiento. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la primera parte. Y la segunda que quisiera dejar contigo no solamente es el enfoque en la tarea que tengo, sino es el enfoque en la pasión que puedo tener. Y entendamos pasión no como un tema meramente emocional, que por supuesto involucra emociones, sino esa gama de prioridades, definición de éxito, el centro de gravedad de tus decisiones. Es algo mucho más profundo. Y quisiera poder leer contigo, que está en Filipenses desde el 3, del 4 al 11, vamos a ir leyendo, y vamos a ir leyendo un poco el testimonio de Pablo, ¿verdad? Filipenses 4, 3 del 4 al 6, dice lo siguiente. Dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Dice, circuncidado a 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Y es curioso, pues, porque esto es todo lo que Pablo buscó en un momento. Él buscó esto en un momento. Él buscó todas estas cosas y lo logró. Es como el lugar de tu oficina y de repente tú pones algunos diplomas atrás y él tenía todos sus diplomas ahí, ¿no? Y todo eso lo buscó, pero en realidad él se encontró en un momento luchando en contra de Dios. Y a veces tú puedes pensar, y quisiera preguntarte cuáles son esos logros que de repente tú has buscado. Y los diplomas que tienes en la pared de tu mente, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Funcionaron? ¿Te llevaron a donde esperabas o no? Y Pablo no solamente se queda en eso que busca, sino que hay un cambio. Mira los versículos 7 y 8, ¿no? Él dice algo que cambia todo. Dice, pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdidas todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Hay un cambio, ¿no? Dice, mira, todo mi CV, ¿no? Vale 0. Todo lo que yo veo, esto no vale. Y se dio cuenta que ese cambio que necesitaba es un cambio en cuanto a la confianza que puede depositar, un cambio de prioridades, un cambio de valor. ¿Y cuál es el problema? El problema es que a veces tú y yo podemos habernos, de alguna manera, acostumbrados a la gracia, al cristianismo. Y ese cambio no nos pesa. A mí me sorprende porque, mira, cuando Pablo se encuentra con el Señor, ¿cierto? En Hechos 9, puedes leerlo en tu casa, él está buscando perseguir a la iglesia y se encuentra con Dios, ¿verdad? Y en ese momento, ¿qué pasa? Él se queda ciego, ¿cierto? Él se queda ciego, pero en realidad recién puede ver, puede darse cuenta de su realidad, de su pecado, de sus problemas y de que todo su currículum no importaba. Lo que importaba era tener este encuentro con el Señor, donde empezaban las cosas. Este encuentro donde podías recién tener una nueva vida. Y de repente lo que necesitas tú es tener este encuentro con Dios. Y te animamos a buscarlo y a tenerlo. Como decía, el problema es que podemos quedarnos acostumbrados a esto y simplemente pues avanzar. Quiera Dios que no pase eso, sino que ese cambio ha marcado nuestras vidas y entendamos que no podemos ser iguales. No podemos regresar a lo que antes teníamos colgado en la pared, ¿verdad? Finalmente es lo que busco ahora. Lo que él buscaba ahora es diferente, ¿no? Lo que él busca cambia y lo vemos en los versículos del 9 al 10, ¿no? Inclusive desde parte del versículo 8 dice, por el que lo he perdido todo, está hablando de Cristo Jesús, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. Y es muy gráfico lo que pasa aquí, porque Él está hablando acerca de esta realidad, ¿no? De que este cambio trajo una nueva perspectiva. Y en primer lugar, ¿no? Uno lee acá y lo lee
y entiende que hay una pasión en la vida de Pablo. No solamente realidades teóricas que se han amontonado en su cabeza y dice, sí, mira, yo soy cristiano y voy a la iglesia y voy a mi grupo pequeño y estoy bien, ¿no? Estoy cumpliendo, hago, sí, diezmo, sí. Cosas que están bien. Pero te das cuenta que había esta pasión en él, ¿no? Y en el versículo 8 habla de que Cristo es esa gran ganancia de su vida. Y cuando te pones a pensar, y yo me pongo a pensar, ¿cuál es la gran ganancia de mi vida? Mi departamento, mis hijos, mi relación personal, profesional. ¿Qué es? Para Pablo era Cristo. Y quizá mi problema al momento de compartir el Evangelio no es tanto que yo no sepa cómo hacerlo, que no quiera hacerlo, que no sepa cómo usar una agenda, sino que de repente esa gran ganancia, ¿no?, de Cristo no es así. Y quizás pasa un poco que la gran ganancia es lo que Cristo me puede dar, ¿no? Ver a Cristo como las bendiciones de Dios y no al Dios de las bendiciones. Lo has escuchado, ¿verdad? Pero puede pasarnos. Pero si para mí la gran ganancia es Cristo, entonces ¿cómo no voy a compartir de Él? ¿Cómo no voy a hablar de Él? ¿Cómo no voy a buscar que otros ganen también eso en sus vidas? Y habla de ser hallado en Él, ¿no? De ser hallado en Él. Y esto nos habla de esa gracia. Y esta palabra justicia, no por mi justicia, sino la justicia que proviene de Dios, es una suerte de cómo es que puedo tener una buena relación con Dios. Dice, intenté hacerlo por mis méritos y las cosas que lograba. No funcionó. Pero tengo los méritos de Cristo. Y lo que Cristo hizo es más importante, eso sí funciona. Y la gracia abre la puerta para que tengamos una relación con Dios. Abre la puerta para que podamos vivir esa vida en el Espíritu Santo. Abre la puerta para poder disfrutar de todo eso. No simplemente pedir perdón y que nos perdone, por supuesto que sí. Pero la gracia está ahí para el oportuno socorro, para que no tengas que experimentar las caídas, sino para poder vivir en victoria también. Finalmente, dice ser hallado en Él y experimentar, ¿no? Y experimentar ese conocerlo a Él. Conocerlo a Él. Y esta palabra conocerlo, no está hablando de como yo conozco y tengo la tarjeta de alguien, sino es conocer a un amigo íntimo, como conoces a tu mejor amigo, como conoces a tu mejor amiga. Ese conocerlo, saber cómo es, experimentar una relación profunda. Y dice, y además el poder, y experimentar el poder de su resurrección, conocer ese poder de su resurrección. Y para Pablo el poder de la resurrección no es algo que pasó en un momento, sino que tiene vigencia, que tiene impacto todavía ahora. Y que la vida no se vive tranquila, sino se vive en ese poder que viene de Él, ¿no? Y eso vamos a hablar seguramente en las siguientes semanas. Y finalmente, y poder participar padecer en sus sufrimientos, ¿no? Y esta parte como que suena como que no tan cómoda, ¿cierto? Pero si entendemos que todo esto es parte de una sola cosa, pues es maravilloso. Porque en Colosenses 1:24, cuando Pablo está hablando de su ministerio, él dice que sufro lo que falta de los padecimientos de Cristo. Y no está diciendo que él está completando de alguna manera algún sufrimiento que le faltó a Cristo. No, lo que está diciendo es que aquellas personas que tenían a Cristo en la mira y le quisieron hacer algo, también lo tienen a Él en la mira, ¿no? Es algo así como, es la consecuencia lógica de vivir acorde con lo que Dios quiere. Y eso es un honor para Él. Y la pregunta es si es que lo que yo estoy buscando hoy calza con eso, ¿no? Verás, la intencionalidad quizá no se trata tanto como decíamos, de hacer un espacio en tu agenda o de saber qué decir, sino de otra cosa. En Apocalipsis 2, del 2 al 4, dice, el Señor está hablando acerca de la iglesia de Éfeso, ¿cierto? ¿Y qué les dice? La iglesia que tenía obras por montones, ¿no? Y que era perseverante. El Señor dice, esta iglesia es perseverante. Y le dice, pero tengo una cosa contra ti. El versículo 4. Has olvidado tu primer amor. Y vale la pena considerar eso, ¿no? Y si tú te das cuenta y decir, wow, Señor, me olvidé. En algún momento lo perdí. En algún momento lo dejé no sé dónde. Pero nada te detiene a poder decirle, ¿sabes qué, Señor? Pero yo quiero volver a experimentarlo. Quiero volver a tenerlo. Quiero volver a experimentar ese primer amor. Vale la pena hacerlo, ¿verdad?
Y es increíble porque también en el primer versículo de Filipenses 3 habla de eso, ¿no? Habla de ese gozo que Pablo dice, y se los vuelvo a decir, les voy a repetir que tienen que vivir en esa atmósfera de gozo. No es solamente algo mecánico o algo que tengan que hacer porque tengan que hacer por un sentido del deber, sino que es parte y que se desarrolla en este entorno de gozo maravilloso que es el estado del creyente. Finalmente, la intencionalidad de nuestra comunicación del Evangelio, nuestra vida, nuestro hacer discípulos, en este yendo que involucra toda nuestra vida, ¿no? Que es, con todo lo que hago, esto apunta a dar testimonio del Evangelio, ¿de acuerdo? Entonces, tiene esa intensidad, esa intencionalidad, mejor dicho, está vinculada con la intensidad del Evangelio en mi vida. Está vinculada con eso. Finalmente, el enfoque de quién soy, ¿no? Ese enfoque en quién soy, o sea, quién soy finalmente. En los versículos 20 hasta el 3:20 hasta el 4:1 dice lo siguiente, y lo ponemos, dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de quien también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas al mismo. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Y esto es maravilloso, ¿no? Porque nos habla de nuestra identidad, de que en lugar de pensar de que estamos aquí y que somos de aquí, entender que somos ciudadanos de los cielos. Y eso es genial, porque si mi ciudadanía está en la eternidad, yo voy entendiendo que hay una dinámica de renovación que pasa en mí. En 2 de Corintios 4:16 habla de eso justamente, ¿no? Dice, nosotros no nos desanimamos, sino que al contrario, porque a pesar de que lo externo se va desgastando, lo interior se va renovando, ¿no? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que esta dinámica pasa cuando entendemos que lo eterno es más importante que lo temporal. Porque no ponemos nuestra vista en las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que no se ven son eternas. Y tenemos ese eterno peso de gloria que está pasando, ¿no? Y por eso es que podemos tener una perspectiva de un extranjero en este mundo. Ponte a pensar por un segundo. Suponte que alguien viene de cualquier país del extranjero y ve lo que está pasando en nuestra política con los problemas que hay y la división que puede estar surgiendo en nuestro país. Esa persona sabe que de acá a 2 semanas se va a su país. ¿Está preocupado? Quizá un poco le dé pena, pero entiende de dónde es. Tú y yo no somos de aquí. Somos de la eternidad. Somos ciudadanos de los cielos. Y podemos estar confiados en que ahí está nuestra ciudadanía. Y que sabemos a dónde apuntamos. Y por eso es que podemos vivir esta renovación que pasa interiormente. Y por eso es que podemos ser estos hijos que esperan ser adoptados por su Padre. Y como nos llama la Biblia, ser discípulos de Cristo. Y entender en el profundo de mi identidad que no esté en función de lo que pueda estar pasando, sino de quién soy hijo, de quién es mi maestro, a quién sigo, de quién soy discípulo y hacia dónde voy. Y esas cosas están claras en nuestra vida. Entonces, puedo decir con los pies en la tierra que mi esperanza está completamente puesta en la gracia que va a ser revelada cuando Cristo sea manifestado, cuando venga, según 1 de Pedro. Y eso es maravilloso porque la intencionalidad también está vinculada ¿a qué cosa? A mi identidad en Cristo. Finalmente, podemos nosotros enfocarnos en muchas cosas cuando hablamos de ir o de yendo intencionalmente. Pero queríamos dejar contigo esas 3 ideas. De entender de que no se trata tanto de lo que hago, sino de entender el encargo completo de Dios, ese llamamiento maravilloso que tenemos. Entender que más allá de lo que podamos enfrentar, podemos dejar eso en el pasado y podemos seguir adelante, sabiendo que vamos con esa dirección maravillosa al llamamiento de Dios. Podemos entender que no se trata simplemente pues, de algo que tengo que hacer, sino que hay un cambio que ocurrió en mi vida, hay un cambio que ocurrió en tu vida y podemos dar testimonio de ese cambio.
Y podemos vivir enfocados sabiendo que Cristo es lo más importante de nuestra vida y vamos a ganarlo a Él, ser hallados en Él, conocerlo a Él, participar de ese poder de Dios, conocer ese poder de Dios y esa participación en los sufrimientos, sabiendo de que apuntamos a la eternidad como hijos, sabiendo que nuestra identidad está arriba. Cuando pasa eso, entonces nuestra vida se enfoca. Entonces somos intencionales. Entonces queremos hablar de eso que pasó. Ser intencional está más vinculado con lo que yo soy que con lo que hago. Y quisiera por un momento que podamos orar para pedirle a Dios que nos ayude a ser intencionales, pero teniendo esta base clara de su palabra. ¿Oramos? ¿Sí? Señor, te damos a ti las gracias, porque a pesar de incluso cualquier cosa que pueda habernos pasado, sabemos, mi Dios, de que tú eres un Dios que restauras y que tú eres un Dios que consuelas. Y te queremos pedir porque cualquier cosa de nuestro pasado, Señor, se quede ahí. Tú enséñanos, por favor, mi Dios. Y Padre, si nos damos cuenta que de alguna manera hemos perdido nuestro primer amor, que no enfocamos la vida queriendo ganarte a ti, ser hallados en ti, buscar conocerte a ti, Señor, pedirte por favor que tú renueves ese primer amor, Señor. Que podamos vibrar en sintonía con lo que tú quieres, Señor. Que nuestras prioridades estén en función de lo que tú quieres. Que nuestra vida sea invertida en tus propósitos, Señor. Que nos consideremos más ciudadanos de la eternidad, de los cielos, que de aquí. Y que podamos leer lo que está pasando aquí, Señor, y buscar las oportunidades que se presentan aquí para que tu reino se extienda, Señor. Enséñanos, por favor, que podamos estar firmes, como dice tu palabra, viviendo en ese gozo maravilloso que tú traes. Te damos gracias por lo que tú vas a hacer, Señor. Y permítenos, Señor, que cuando aparezcan las oportunidades, las tomemos, Señor. Que cuando se abran las puertas podamos tomar la oportunidad, que todas las relaciones que tengamos, Señor, con otras personas, que nuestro trabajo, que todas las cosas que busquemos hacer estén orientadas a cumplir esa misión que tienes para nosotros, Señor. Somos tus discípulos. Permítenos ser discípulos obedientes. Somos tus hijos. Permítenos ser hijos santos, porque tú eres santo, Señor. Te damos gracias por lo que tú haces en nuestras vidas y lo que tú vas a seguir haciendo, Señor, en cada uno de nosotros y en tu iglesia. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.